Buenas tardes. Tal y como prometí en el primer programa de septiembre, vuelvo sobre elementos históricos de Artemisa que tienen su impronta o que son efemérides del mes de septiembre para Cuba y, como no, con resonancias internacionales. El primer tema que voy a referirme en este primer bloque del programa es lo que ocurrió el 21 de septiembre del año 1900 en Santiago de Las Vegas, primero en el Cacahuari y después en Santiago de Las Vegas, cuando el general, mayor general José Lacré Morlock, mayor general del Ejército Libertador Cubano, uno de los generales cubanos de las tres guerras por la independencia contra el dominio colonial español, entregó al Ayuntamiento de Santiago de Las Vegas de manera oficial el monumento del Cacahual como tesoro monumental cubano, donde se guardan los restos de Antonio Maceo y de Panchito Gómez Toro. En aquel momento, esos dos. ¿Por qué fue el general Lacré Morlock el encargado de aquel acto sublime de entregar el monumento del Cacahual al Ayuntamiento de Santiago de Las Vegas? Porque fue el mismo Lacré Morlock el encargado de entregarle el 1 de enero del año 1900, meses antes, a Máximo Gómez, general en jefe del Ejército Libertador, aquel monumento. Fue el hombre que se encargó de la exhumación de los cadáveres, estuvo al frente de aquella exhumación. Fue el general Lacré Morlock el que después estuvo a cargo en gran parte de la construcción de aquel monumento y finalmente quien lo entregó al Ayuntamiento de Santiago de Las Vegas. Y a quien podrá preguntarse, ¿y hasta ahí qué tiene que ver? Muchísimo tiene que ver con la historia de Artemisa, porque las dos figuras de las que estamos hablando, Panchito Gómez Toro y Antonio Maceo, que tienen sepultura allí en el Cacahual, cayeron en San Pedro en Baute el 7 de diciembre de 1896, en el periodo de la guerra del 95. Y es ese el acontecimiento histórico más importante ocurrido en tierras de Artemisa, aunque, lo he dicho por aquí mismo otras veces, siempre se nos identifica más con las acciones de Moncada por la cantidad de artemiseños, que fueron 42 de 7 municipios de la actual provincia de Artemisa, que participaron en las acciones de Moncada, el asalto en Moncada en Santiago de Cuba y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamón. Pero sin duda, en tierras de Artemisa, el hecho histórico más importante de la historia combativa de este pueblo es la caída en combate de Antonio Maceo y de Panchito Gómez Toro cuando intentó rescatarlo. Ahora bien, en aquel momento en el Cacahuar estaban esos restos. Después se fueron incorporando otros como la familia Pérez. ¿Quiénes son los Pérez? La familia Pérez es la familia a la que Juan Delgado le entregó aquellos cadáveres en los días posteriores a la caída de Maceo y de Panchito, o el día posterior a la caída de Maceo y de Panchito, para que lo sepultara y que no le dijera a nadie absolutamente hasta que se acabara la guerra y se lo entregaran a Gómez, que era el padre de Panchito, el jefe militar de la guerra. Juan Delgado, recordemos que cuando cayeron Maceo y cayó Panchito después, los españoles se hicieron con los cadáveres. Él salió con una tropa, rescató esos cadáveres, los lavó en el Pozo del Hombillo y los llevó hasta el Cacahuari con la familia Pérez, los hizo suscribir un pacto de silencio, de honor, para no comentarle a nadie. Bueno, lo hicieron tan bien que merecen también tener su monumento allí. Pero también hay un homenaje a ellos, hay un homenaje en el Cacahuari a Juan Delgado, y está la tarja que lo dice en las imágenes de este programa, pueden verlo. Después se incorporó allí, se incorporaron los restos de Juan Fajardo Vega. Juan Fajardo Vega fue otro mambí, murió en el año 92, 93, ahora no logro precisarlo bien. Quienes me escuchan podrán, o quienes visualizan el programa podrán buscarlo. Tengo casi la seguridad de que es en el 93, murió y fue sepultado, y fue el último de los mambíes cubanos que murió en Cuba. Juan Fajardo Vega, y sus restos están allí. Antes, desde el 87, allí sepultaron también los restos de Blas Roca, que fue enlace entre dos generaciones revolucionarias, la revolución del 30 y la revolución de lucha insurreccional que dirigió Fidel. Pero ese es el vínculo que tiene aquel hecho del 21 de septiembre del año 1900, de entregar el monumento del Cacahual a Santiago de Las Vegas, porque las dos glorias de la historia de Cuba sepultadas allí murieron en tierra de Artemisa. Y hablando de Moncada, el 21 de septiembre del año 1953 comenzó el juicio de Moncada.
en la audiencia de Santiago de Cuba, en el Palacio de Justicia. Recordemos, 26 de julio, asalto en Moncada, dispersión, crimen, tortura, toda una odisea terrible de crímenes que vivió la zona oriental del país. 5 o 6 de los moncadistas murieron en la acción, el resto, incluyendo los de Bayamo, más de 60, fueron asesinados ese día o en días posteriores después de una feroz y criminal persecución. Fidel, lo sabemos, fue detenido el día 31 de julio, dormido en un bohío. Lo lleva Pedro Sarria Tartabur después de no asesinarlo, lo dijo, las ideas no se matan, al vivac de Santiago de Cuba, avisarle a las autoridades eclesiásticas de la ciudad de que estaba vivo el jefe de la acción. Y el día 21 de septiembre inicia el juicio, donde también habló Fidel, por supuesto, como jefe de las acciones. Pero sucede algo, a la tiranía no le convenía que aquel hombre hablara en público. Suspenden las sesiones, siguen yendo los moncadistas al juicio, pero Fidel no, los envían al presidio ya con una condena a Isla de Pinos, pero dejan a Fidel. Y finalmente, el 16 de octubre, es que Fidel, en la sala de enfermera del Hospital Civil, hace su intervención, la que se conoce como su alegato de autodefensa, la historia me absorberá, multiconocida en la historia de Cuba. Es el documento político jurídico más importante de América Latina en el siglo XX. Así lo catalogan muchos juristas dedicados también a temas históricos y combativos. No podemos perder de vista esa perspectiva. Fidel participa en los dos juicios. En el inicial lo sacan de circulación, no le convenía a la tiranía que hablara todo lo que está hablando, las denuncias, y finalmente el 16 de octubre, con otros 2 combatientes que lo presentan a juicio, y hace su intervención de la historia de Marcos Verá, y enviado después que su compañero al presidio Modelo en Isla de Pino. Ya sabemos lo que eso significó, ese juicio para los moncadistas, la prisión, que junto con el exilio posterior en México, ellos salen de prisión el 15 de mayo de 1955, Fidel se va el 7 de julio de ese mismo año a México, lo sigue un grupo de moncadistas, entre ellos algunos artemiseños, Ramiro Valdés, José Ponce, Julio Díaz, Ciro Redondo, lo siguen a México, vienen después en la expedición del Granma y finalmente se incorporan a la lucha guerrillera hasta que triunfa la revolución por la combinación aquella de lucha guerrillera y lucha clandestina dirigidos estos dos frentes por Fidel. Esa es la impronta de Artemisa en ese 21 de septiembre de 1953, cuando inicia aquel juicio, y los moncadistas artemiseños también hicieron sus declaraciones. Uno de los grandes médicos de la etapa de la Revolución Cubana en el poder del 59 hasta acá fue sin duda Eduardo Bernabé Ordaz. Nacido en Bauta, también San Antonio lo acoge como un hijo ilustre de ese pueblo, que incluso trabajó en Artemisa. Miren, este hombre fue músico, trompetista, estudió medicina, trabajó en Artemisa, donde hoy está el hogar materno, ahí en la calle Césped, en la calle 27, vinculado al movimiento 26 de julio, se vio obligado por la persecución a que era sometido a irse a la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, pero también allí en la Sierra Maestra hacía falta médico, y ahí llegó Ordaz, y hasta el año 59 fue médico. Vino en la Caravana de la Libertad después del 1 de enero, pero cuando llega a La Habana, Celia Sánchez le comunica un mandato, una orden de Fidel, que era determinante, o que fue determinante en su vida, y que él no quería al principio cumplir, aunque su respeto y devoción por el jefe de la revolución, su admiración era máxima. Fidel le dice a Celia: dile a Ordaz que vaya para el hospital psiquiátrico y se haga cargo de aquella institución, que aquello es un infierno. Fidel sabía lo que estaba pasando con el sistema de salud público en Cuba, pero sobre todo con Mazorra, el hospital de Mazorra, que no se llamaba así Hospital Psiquiátrico de La Habana, y que era un verdadero almacén de locos, así se llamaba, y que lo que había ahí era un crimen contra aquellos enfermos mentales, aquello era un verdadero criadero de animales. Y Fidel, por alguna razón, no lo mandó a otro hospital, y le dijo a Celia: dile a Ordaz que se incorpore al Hospital Psiquiátrico de La Habana hasta que yo le diga.
estamos hablando de un médico eminente, estamos hablando de un hombre que además era comandante del ejército rebelde, que en las filas de la FARC o del Ministerio del Interior hubiese dado mucho. Era un poco que hace resistencia con Celia, pero cuando Celia le dice Fidel, y tú sabes, tienes que ir para allá. Y él va para el hospital psiquiátrico de La Habana el 1 de enero, o el 8 de enero del año 59, y estuvo vinculado a él hasta el último día de su vida. Hoy, ese hospital psiquiátrico de La Habana lleva el nombre de Bernabé Ordaz, que convirtió aquel hospital en una verdadera referencia internacional, al punto que fue uno de los médicos cubanos. Yo no he encontrado la información en concreto. Sí se sabe que es uno de los médicos cubanos más reconocidos y se habla incluso que si se llega a postular, si se llega a nominar, pudiera haber alcanzado, deslindando problemas políticos que sabemos que rondan también alrededor del Premio Nobel de Medicina, hubiese obtenido ese galardón, el Premio Nobel de Medicina. Y el 25 de septiembre, ese artemiseño de Bauta, hijo ilustre de San Antonio de los Baños, recibió de la Organización Panamericana de la Salud el Premio Internacional de Administración por la manera tan excelente en que llevaba los métodos de dirección del Hospital Psiquiátrico de La Habana, que sabemos que lo convirtió en una referencia internacional. Ese fue el doctor Bernabé Ordaz, que no sabía que a partir del 8 de enero su vida se iba a transformar por completo, sin dejar de ser revolucionario, todo lo contrario. Sí, por supuesto, alejándose de la vida militar, incorporándose de nuevo al sistema de salud en Cuba, llegó a convertirse en uno de los especialistas de la salud más eminentes de Cuba y del mundo. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Berencuentros.